Hola, muy buenas a todos, aquí Remoto nuevo y estamos de vuelta con un nuevo episodio de la expansión de The Witcher 3, Blood and Wine. Estamos aquí con Geralt de Rivia en este pedazo de sitio, en Toussaint, el palacete aquí de la duquesa Ana Enriqueta. Y tenemos que continuar con la misión principal, la bestia de Toussaint. Tenemos que buscar el unicornio y el pez dorado, de ahí abajo, mientras ella buscaba el huevo de Fénix. Pues tenemos que encontrar a Milton para que la bestia no lo encuentre antes a él y lo mate. Porque se supone que será la próxima víctima, como ya vimos en el anterior episodio. Si no, os lo recomiendo que lo veáis. Bueno, vamos a seguir con esta historia principal, ¿vale? Luego, a ver, cuando ya haya sido un poco más de tranquilidad o haya acabado esta misión principal y sepamos más de lo que va a ocurrir, seguiremos haciendo también cositas secundarias, porque hay muchas secundarias importantes. Quiero ver eso del nuevo hogar que nos han dado y más cositas. En este DLC creo que lo haré así, bueno, porque la historia principal me centré más en hacer lo que es la historia, no hacía tantas secundarias o contratos, solo hacía un poco más por cuenta. Pero este, bueno, más o menos yo creo que os enseñaré más cosas de la cuenta, si lo disfrutamos a tope. Así que sin más demora, habrá que tirar por aquí debajo, me parece. Digo yo. Si no, ¿para dónde iba a tirar yo? ¿O tengo que volver a...? Bueno, yo voy a tirar por aquí. Hay que bajar para abajo. A ver, el unicornio y el pez dorado. Vale, sí, estamos yendo bien, porque el pez es ahí abajo y el unicornio es aquí arriba, donde está el árbol ese. Dice que a los unicornios les gusta la música. Vale, ya lo que toca hacer. Veremos. Ah, bueno, pues un unicornio falso, ¿no? Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Mierda. Sabía yo que no iba a ser fácil. ¿Y si con Axia es lo más probable? Hostia, tendría que... Madre mía, no sé si lo puedo hacer. Meditar, aunque sea una horita. Porque no tengo de esto, golondrina. Vale, ¿dónde está? Ah, ahora se me ha pirado. Ah, no, está aquí abajo. Vamos, tranquilo. Ahora sí, ¿ves? Con ansias, es que es la clave, tío. Perfecto. Pista del cuerno de unicornio. Flagrant cheating is what it is. Sirs, we must teach this scamp some proper sportsmanship. No me jodas. No he quebrantado ninguna regla. Esto sí que puedo, tío. Perfecto. A por el... A por el texto, el pez. El pez dorado. Uep. Hostia, me está gustando este lugar. Es ahí abajo, ¿verdad? Podemos saltar por aquí. Cortamos camino. No, me indica por ahí, pero que si es aquí abajo, no sé para qué me manda para allá. Era aquí. Dinero para encontrar el pez dorado en el estanque. Vale. Espera. Aquí estarán pescando todos, ¿no? Guay, ya te digo. Dice que... Espera.
Guau, como mola, ¿no? Venga, ahora sí, para abajo. Hay muchos peces. Ah, tiene que ser ese de adelante. Uy, le he dado tan rápido. A ver. Caramelo. Ah, yo me llevo el caramelo. Este es. Se ve el brillito que tenía. Mierda, lo han pescado. Hey, wait. Stop. It's important. Ahora para que quitárselo. De alguna manera. King Cormorant, sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye and bear before us its secrets. As the moon is heavily coursed of trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. Ah, se lo quita. Ah, toma por culo. Llave del pez dorado. Hala. Yo tengo la burguesa para juntar las pistas y averiguar dónde se esconde Milton. Vale, podemos para allá. Ahora tengo que volver a subir al palacete. Madre mía, qué guapo se ve. Cómo mola, tío. Vamos, vamos, vamos. Venga, ya llegamos. Vosotros seguís pescando, que no vayáis encontrando. Pues venga, vamos para arriba. Mira la música todo intrigante. Jardines de palacio. Ah, mira, un nuevo indicador. Toma ya. Por haber pasado por aquí. Todo está bien. Vale, ya hemos llegado, ¿no? Hay que... Es aquí. A ver qué nos cuenta la duquesilla. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Geralt! At last. Got a key and a clue. I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse, with a head of hard cheese. Empieza como el invierno, como un grito ahogado, pero acaba siendo duradero como un ratón de verano. En la despensa, en un invernadero, un sitio estrecho, no tengo ni idea. Entonces, en la despensa de palacio, en una cueva. ¿Una cueva? ¿Puede ser? Hollows. Could be a cave, I guess. Now that's just silly. Es una tontería. If we take groan, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Invernadero. Ay. Then mouse, but starting with head's hard cheese. Why, it's greenhouse. Pretty clever. And it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks. And the key to it looks just like the one we found. Claro que para eso está la llave. Let's go. Pues venga, al invernadero. Yo no he acertado la respuesta, pero no más que tenemos aquí a la duquesa, que está siendo de mucha ayuda. Así que al lío. Palacio de Beauclair. Invernadero. La tía que chula es. Hostia, míralo. Era un puñetero vampiro. ¿Has visto, tío? Las garras que tenía en la cara.
Pero se va a cargar al final. No mira cómo se mueve. Hostia, míralo, tío. Chaval, cómo se mueve. Míralo. Hostia, qué bueno, Geralt. Madre mía. Ciudad alta. Verás tú. Dios, cómo me brilla. I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? No estamos hablando de Not mí. here to talk about me. Yet that is exactly what we are doing. So, did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left. But Una víctima, eso es verdad. you'll not get the chance. Ya. Pasa que ahora se le ha puesto la cara de vampiro, no sé qué cara tenía antes. Madre mía, un momento. Un momento. Que ponga el aceite. Hostia. El estado de los aceites, madre mía, me estoy poniendo ya tan nervioso. Y va tan lento esto, me cago en todo. Aquí, aceite, vampiros. Vale. Cuidado. Ay, la... Eso, polvo lunar. Dale. Que pelea fuerte el cabrón. Bestia de Beauclair. No me lo esperaba que fuésemos a luchar ya tan pronto con él. Pero bueno, esto no acabará así. Escapará o alguna movida. Seguro, ¿eh? Pues está un montón de matando por aquí. Ahí. Vale. Vale, vamos bien. Joder, lo que... Madre mía, las garras que tiene es la hostia. Me estoy quedando ya sin aceite. ¿Qué hace? ¿Qué es esa movida que ha hecho? Dame ya sin aceite. Hostia, eso ha sido un buen golpe, ¿eh? Dale ahí. Bien. Vamos bien. Cuidado, me cago en todo, ¿eh? Dale. Ya lo medio tengo ya. Uf. Bien. Sabía yo que le iba a quedar algo de vida para poderse escapar. ¿Quién hay ahí?
Ah, no, que es él que está. Se ha ido. Ah, no, está ahí. ¿Quién es ese? You want to stay where you are. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Tía bendita. Se va, ¿no? Yes, Geralt, it's me. Regis? Dios. Hey, Regis. you all right? All is well. Ese es el de los libros, el que decían. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a Qué bueno. Por lo que he leído así, ya me he enterado un poco sobre este personaje, porque yo no me he leído el libro. Es un vampiro que conoció Geralt y que por lo que se ve murió, pero no murió del todo, porque se ve que los vampiros son muy jodidos de matar, y fíjate. Se regeneran, tío. Claro, el ser este vampiro es amigo del otro, pero no entiendo... A ver, ¿cómo te has regenerado? Primero vamos a preguntar esto. I had help from the one you hunt. Him? How? And what have you been doing all these years? O sea, el que persigo le ha ayudado. I suspect we'll get a chance to speak at ease at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. Bueno, yo no sé si nos ayudará a nosotros, a él, o qué pasa aquí. Bueno, en principio nos ha ayudado. Bueno, que te dé de vuelta después de tantos años. It's no coincidence. Your powers of deduction seem to have waned not one bit. I'm happy. I came here for Detlef. I fear he's become entangled. Landed himself in serious trouble. No sé quién es ese tal Detlef. He's your friend? You might. Ah, ese es el nombre de... Though Detlef is, how would you humans put it? More. Ah, o sea, Detlef es la bestia esta que... Oh, el vampiro este, ¿no? I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here. At least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand. Detlef is not some decadent shit who kills for sport or to assuage. Que alguna razón quiere matar a otro, no sé. Al final se ha cargado el Milton. ¿Qué buenas razones podría tener? So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Pues no sé cómo va a ser esto. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Root of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. Joder. It fell to Detlef, who then found a poacher in a brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Hostia. ¿Por qué deben matar al monstruo? ¿Por qué me cuentas esto? Bueno, vamos a ver. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once in the street had offered Detlef an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlef found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my vamos, como que la ha revivido. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy.
Each vampire has a unique talent, one they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlef's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. ¿Pero qué es lo que le perturba? ¿Alguna idea de lo que le habrá enfadado tanto? Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Detlef doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted, venting his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Tengo que encontrarlo. Gotta find him before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, Beauclair. we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? Bueno, no, no, no. Sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlef is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long El Cemetery. cementerio. There. See you. Vale. Witcher, we flew here as fast as our coursers would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go. Madre mía, el pobre Milton, con lo bien que me había caído. Se la han cargado. Regalos de sangre. Reúnete con Reyes en el cementerio de Merlache, no sé qué. Pasar el trance. Detlef van der Eretein. Toma. Emil Regis Roelek Terciev Godefroy. Madre mía con los nombrecitos. Tela, ¿eh? Bueno, aquí entonces que pueda... Que ya que estoy, ¿sabes? Fuero... Se me he quedado flipado, ¿eh? Con el asunto. Mira, un libro. Informe de compras. Informe de compras. Vale, pues... A ver. Hemos que ir al cementerio. Mira, para un palmerín. Palmerín es lo único que... A ver, está el cementerio ese y... Vale, está ahí. Tendría que ir al hogar que me han dado a mí. O sea, Cuervo Bianco. Tengo que ver muchas cosas. Por ejemplo, a ver. Quiero verme el tema de los... Bueno, algunos sí que tengo puesto. Los mutágenos. Bueno, tenía el mutágeno... Uy, ya lo acabo de quitar el mutágeno. Es que el único mutágeno grande que tengo es ese, ¿no? Ah, no, aquí tengo más. Es que voy a poner el rojito. Vamos a poner... Aquí. Hombre, un 40% más. Se nota. Se nota. Si tuviese otro más, pero no. Y verdecito no tengo. Vale. Lo vamos a dejar así. Quiero hacer alguna secundaria que vamos a hacer antes de seguir con la misión principal. Hemos visto, hemos dejado así un apartado así bastante más tranquilo ahora. A ver, ¿dónde Beauclair? Vale, tengo que hacer lo de las cartas Gwen. Quiero hacer este de ve a Cuervo Bianco, hogar, dulce hogar. A ver qué podemos hacer, ¿vale? Así que no hay un viaje rápido, por cierto, para llegar hacia allí. Joder, aquí no. Ahí está lo de los jardines.
Joder, todo este recorrido me hace hacer. Si está aquí detrás. Bueno, porque tengo que dar... Sí. Tengo que girar aquí. Pues vamos a ir a Corvo Bianco. Hay una misión aquí, mierda. ¿Qué ha pasado? Se activa sola. A ver si nos da tiempo. Sir, sir, a letter for you, sir. ¿Una carta? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. No. Ese dice franqueo pagado, así que piérdete. Va, le daremos 5. Thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service. Ah, mira, iba a ser bueno y no lo quiere. Pero bueno, por ser amable, ¿sabes? My dear Geralt. I hope all is well. I imagine you hot on the trail of some nasty monster. Or is it an overly complex curse this time? ¿Estríes? I wish I knew for certain. Whatever is keeping you busy, perhaps you'll need a break. For those moments, I offer you this intriguing little mystery I happened on in an old manuscript I bought off a merchant from Nazaire. The tome's author claims a certain Professor Moreau once called Beauclair home. And this professor conducted de la mutación. Ah, esto es importante, es verdad, lo de las mutaciones. I don't know much else, but I suspect that alone might pique your interest. The tome mentioned a journal interred with the scholar when he passed. It could very well lead you to his laboratory. I'm enclosing a map I found folded in the tome. It's smudged in a few places, but I hope it proves useful anyway. Please be careful and come back to Tris, lo sabía. Digo, esa voz tiene que ser de mi Tris. Ya me echa de menos. Esto va a ser súper interesante. Afronta lo desconocido. Vale, pues esta misión es importante, ¿eh? Vale, es secundaria, pero muy importante. Busca la tumba, vale. Primero quiero ir a mi hogar, la verdad. Porque ya que estoy... Quiero ir al Corvo Bianco. Luego tendríamos que hacer de las mutaciones para ir bien preparados en el asunto. Mira, puedo leer carta de Tris así, mira, ahí sale la cartita de Tris. Bien, 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 bien. Ah, mira, hay aquí un alquimista ahí, ¿no? Hay muchas cosas en este sitio. Ya las iré viendo poco a poco. Joder, como una la puñetera banda sonora. El palacete aquí. Mira la vuelta que le estoy dando. Bueno, así lo veis todo. Y disfrutáis. Bueno, creo que voy a meditar una orilla. Ahí. Así cuando lleguemos a Corvo Bianco ya se hace de día. Y todo precioso y bello. Me gusta, la ciudad esta. Hogar dulce hogar, a ver qué podemos hacer allí. Mujer encapuchada, a ver si va a ser otra lamia. Esa es mala, pues fuera coña, se parece, ¿no? Mira. Espérate, a ver si lo puedo ver más de cerca. Tiene pinta de ser mala. Vale, puerta. Esto es lo que yo le digo. A ver si sale un viajecito rápido. Perfecto. Digo, tiene que haber otro por esta zona. Y más. Ay, no, le he dado campo de torneo. Mierda, me he equivocado. Ah, es igual, es igual. No pasa nada. Hostia, es que eso de tener a Corvo Bianco para ti. Por lo que he oído, lo puedes remodelar y todas esas cosas. Será súper interesante. Bueno, vamos a ir directamente ya desde aquí. Y ya está. Ahora vamos a dar más vuelta a la tortilla. Teniéndolo esto aquí cerquita. Aquí está lo del torneo. Por la verdad, venimos por aquí, me acuerdo yo. O sea, pero cómo mola la gente. Todo el colorido de los paisajes. Es muy bello, muy precioso. Vamos a ver qué podemos hacer allí. Quiero hacer lo de las mutaciones y bueno, si había alguna secundaria más importante. Me gusta lo de las cartas, ¿verdad? No sé si a vosotros os gusta mucho las cartas del buen.
para las partidas y eso. Bueno, quiero encontrar toda la baraja de Skellige. Y luego, pues nada, no es esto ya, ¿no? Me puedo aquí infiltrar ya. Aquí hay un riachuelo. Anda, mira, tengo hasta un río. Y ya pues seguiremos con lo principal. Vale. Ya hemos llegado. Uy, tengo un alijo, hombre. Que ya si no ponen un alijo aquí ya. Vale, venga a casa, señor. Me llamo Barney Basil. Vale, tengo un mayordomo. Toma ya, di que sí. I previously served with distinction at the Nibley family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary, demanding gentleman. Whoa, Barnabas. Perfecto. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. Claro, habrá que remodelarlo todo y guau, esto va a estar guay y quedará más bonito. Great. Can already see I'm in good hands. Vale, cuéntame algo más de este lugar. Know who owned it before me? Baron Rossel, who went bankrupt. Está en bancarrota, to sell ¿no? the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Beauclair of the Headsman, a truly colourful man of Ketwelly origin. He was actually a headsman? No, not him, but his Su tatarabuelo. great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cut-purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Beauclair, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he Madre mía, vamos a producir vino aquí nosotros también. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was. Está contando aquí toda la vida del hombre. Vale. ¿Me enseñas el viñedo? Giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Pues venga. Behold, sir, your estate in all its splendor. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Yo te sigo, amigo. Ah, mira, todo esto es mío. Hogar, dulce hogar. Yes, I come from a long line of majordomos. My father was a majordomo, as was my grandfather before him, as was my great aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the Aquí me está contando toda la vida, chaval, qué guay. her way up to majordomo. She dragged the rest of the family up the same path. Y mi sardinilla la tengo ahí, ¿no? Lo bueno que tengo gente aquí que vive y eso, claro. Y todo esto habrá que arreglarlo, ¿no? Está un poco hecho polvo. Yo ocupo la casa verde. Todo el personaje necesario, su saber corren a cargo del tesoro ducal. Toma ya. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Así que él vive en la casita verde, ¿vale? Pues ya está, yo voy siguiendo el mayordomo. Joder, con todo el personal. Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted
and olive groves planted in their Olivos. Ah, They look beautiful, especially son todo olivos. Hostia, verdad, qué guay, tío. Tío, se está moviendo el día tonto, ¿no? Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Vale, mira, esto es el viñedo para... Vale, todo esto es mío. oldest. Aged in oak barrels, it provides Qué guay, tío. exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. Have to try it one of these days. Un día de esto, tío. Claro que sí, Geralt, tú hinchate a probar tu vino. Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Beauclair held, he would order it filled with wine. There's a Qué guay. tale about a guest attending a Beauclair school for the first time and thus unaware of the custom. Lanzándose al pozo. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life ¿Qué hace ahora? by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Se bebió el vino. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When he found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. Joder, por sitio grandecito, me cacho en el In the Dragon Mountains, and began preaching the wisdoms of Lebioda. A ver, ¿qué más? Ah, mira todos los viñedos. Monsieur Beauclair's his wife Nina kept a garden here. Un jardín. Supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory. Vale, cuando esto lo vayamos mejorando, With herbs se verá precioso. vegetation. Madre mía, tengo aquí mi mayordomo. ¿Es el amo de la pista? Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Sigamos. Sigamos para bingo. Madre mía. Ya tenemos aquí el río. Joder. Tenemos hasta un perro y un gato. Y sardinilla ahí. Sí que sí, campeón. This served as an additional wine cellar. La bodega. Plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Mejor roach. para sardinilla. Pues sí. Hostia, esto va a ser muy guapo, ¿eh? Lo que me gustaría saber si luego nos darán como ingresos por el tema de The cellars, voila. del vino. Ah, mira, las bodegas. Aquí donde nos enfrentamos a la lamia. Kept here, but Baron Russell used it to store olive oil. Aceite de I oliva. took the liberty of cleaning up the mess, which I made Sí, both todo lo que of the pasa ahí. books, huh? Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. ¿Eh? ¿Y ahora qué? Y se supone que mi casita es eso de ahí, ¿no? Quiero ver a mi habitación. as you can see, the facade is, how to put it, Sí, está hecha una pocilga. but one cannot deny it. A certain subtle southern charm. True. La fachada está la Could pobre use a muy bit mal. of subtle paint. Una banda de pintura, no lo dudes. Vale. Ahora que vamos dentro, ¿no? Vale, hop. Mi casa. And welcome inside. Oh, qué guapo, tío. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room. Qué bueno, ponte entonces. Not a bad Empieza idea. arriba. Ahí. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements.
A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. One must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards... Hay que invertir dinero, ¿no? Ya me lo imagino. Consider me at your service. Esto no se va a arreglar así porque sí. I think I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Vale, ¿crees que podemos acometer alguna reforma? Vamos a darle. The place could stand to be spruced up. Most decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation. A ver, estaría bien hacer algunas mejoras en el terreno. Vale, vamos a hacer alguna regla en la casa. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. A mí que me lo mejoren todo. Were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's armor and weapons, of which he was a passionate collector. Vale, sí, dar un buen lavado de cara. Venga, 5.000. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffed the Admiral's residence. Toma ya. They are the finest specialists around. Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence in its refurbished, rejuvenated, beautified state. Perfecto. Is there anything else you require, sir? Estaría bien hacer unas mejoras en el terreno. Ya estamos. But maybe it's time to make them more useful. Oh yes, we certainly should. The way I see things, given your trade, Una piedra afilada y una mesa de armero. ¡Oh! Eso está bien. Si tuviese aquí mis propios armeros y herreros sería la hostia. Y una mesa de reparación de armadura. Vendría una piedra afilada. Sí, venga, va. Iremos de armaduras. Admiral Rompelli once hired a specialist who made the finest armorers Ahí. this side of the Uruguay. Le da a este lado. Contactaré con él de inmediato. Toma. Pues 1000. Order me up a table like that. Immediately, sir. I expect it will take at most Tardará un día, no pasa nada. ¿Y lo de la piedra de afilar? Ahí está. In my trade, my blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. Ya, venga, 1000. Then send out for one, please. A high-quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be mañana mismo. Muy bien. O sea, dentro de un día aquí va a haber un cambio importante. Sobre todo en la casa y en eso. Ya les contaré más tarde. Ahora prefiero sacar a colación otro tema. Adiós. Vamos a dejarlo. Doble con su esplendor. Espera. Hostia. Espera 3 días. Espera un día. Bueno, se supone que diciéndole, sacándole ese tema. Bueno, pues aquí está mi casita. O sea, la entrada es esta. Hemos dicho que a la izquierda está. Ah, hostia. Colgar cuadro. Toma. Toma ya. Mi cama, tío. ¿La puedo usar? Estoy esperando a que tu cama se repezara. No puedes usar. Ah, vale, vale. Colocar. Trofeo. Los elementales se pueden colocar aquí. ¿Ah? Colocar trofeo aquí tampoco, vale. Aquí también se pueden colocar trofeos. Aquí tenemos el alijo. O sea, esta va a ser mi habitación. Vamos a colocar el cuadro ese. Está bien. Aquí estaba la cocina. Hostia. No, aquí tienen que hacer unos cambios impresionantes. Aquí está nuestro compañero. Y no había... Ah, aquí. Aquí no es escalera. La parte de arriba. Ah, pues aquí se pueden hacer cositas interesantes. Mira, aquí hay otra cama. Y podría traerme a Tris de vez en cuando. Pues bueno, gente, vamos a dejar aquí este episodio, ¿vale? Vamos a esperarnos
A que pasen los días, a ver qué tal. También volveré a hablar con él, a ver qué pasa. Así que nada, aquí dejo este episodio. Hemos conocido a la bestia y hemos visto toda nuestra propiedad de Corvo Bianco, que la vamos a ir remodelando poquito a poco, reformándolo todo, dejándolo precioso. Así que nada, si os ha gustado este episodio, no dudéis en darle like y favoritos, y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias a todos y hasta luego.